Tras más de 15 años de matrimonio, cuando muchos aún creían que Paola Rey vivía una relación estable y plena, a los 46 años, ella misma confesó una verdad que dejó al público atónito. ¿Qué ocurrió realmente entre Paola Rey y Juan Carlos Vargas durante esos años aparentemente tranquilos? A los 46 años, Paola Rey decidió romper un silencio que había sostenido durante más de 15 años. No fue una declaración impulsiva ni una reacción emocional descontrolada. Fue una confesión medida consciente pronunciada con la serenidad de alguien que ha soportado demasiado tiempo en silencio. Y cuando finalmente habló sus palabras, no solo sorprendieron, sacudieron la imagen que muchos tenían de su matrimonio con Juan Carlos Vargas. Durante años Paola proyectó estabilidad. En entrevistas anteriores, siempre mencionaba a su esposo como compañero de vida, como apoyo constante. La narrativa pública mostraba una pareja sólida, discreta, alejada de escándalos. Pero esa imagen, como ella misma admitiría más tarde, no reflejaba completamente lo que sucedía puertas adentro. La confesión no comenzó con acusaciones directas. Comenzó con una frase simple que cambió el tono de todo. Reconoció que su matrimonio no había sido lo que parecía. Que detrás de las fotografías familiares y de las apariciones públicas existía un desgaste profundo, una dinámica que con el tiempo se volvió asfixiante. Esa palabra asfixiante fue suficiente para que muchos entendieran que no hablaba de un simple conflicto pasajero. Paola explicó que durante años eligió callar. Eligió proteger la imagen de su familia, priorizar la estabilidad de sus hijos, mantener la discreción. No quería convertir su vida privada en un espectáculo. Pero ese silencio tuvo un costo emocional. Con el paso del tiempo, la acumulación de tensiones internas se volvió imposible de sostener, sin afectar su bienestar personal. Lo que más impactó no fue el dramatismo, sino la honestidad. Habló de sentirse atrapada en una rutina que dejó de nutrirla emocionalmente, de conversaciones que ya no resolvían conflictos, sino que los postergaban, de una sensación constante de desconexión que fue creciendo sin que nadie desde fuera pudiera notarlo. A los 46 años, Paola comprendió que seguir callando significaba negarse a sí misma. Esa toma de conciencia no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de años de reflexión interna, de momentos de soledad, en los que empezó a preguntarse si realmente estaba viviendo la vida que deseaba, o simplemente sosteniendo una estructura por costumbre y responsabilidad. También reconoció que el miedo jugó un papel importante. El miedo a romper la estabilidad, a enfrentar el juicio público, a alterar una dinámica que durante años había sido presentada como ejemplar. Pero el miedo no puede ser la base permanente de una relación. Y cuando esa verdad se volvió evidente, el silencio dejó de ser una opción viable. Su confesión no buscó culpables inmediatos. No fue un ataque directo contra Juan Carlos. Fue más bien una exposición de su propia experiencia emocional. Habló de desgaste, de frustración acumulada, de momentos en los que se sintió invisible dentro de su propio hogar. Y esa vulnerabilidad conectó profundamente con quienes la escucharon. Porque más allá de la fama, Paola habló como mujer, como esposa, como madre. Habló desde un lugar humano. Reconoció que durante años intentó sostener lo que ya estaba fracturado, convencida de que el compromiso implicaba resistencia infinita. Pero entendió que el compromiso no significa sacrificar la propia paz mental. Ese momento marcó un antes y un después, no solo en su relación, sino en su identidad. Al hablar, recuperó una parte de sí misma que había quedado relegada bajo el peso de la responsabilidad y la imagen pública. La confesión no fue el final de la historia, sino el inicio de una nueva etapa. Así, a los 46 años, Paola Rey dejó de interpretar el papel de esposa perfecta y decidió mostrarse real. Y esa decisión, más que cualquier escándalo, fue el verdadero punto de ruptura. Porque cuando alguien se atreve a decir en voz alta que su vida no es lo que aparenta, ya nada puede volver a ser igual. Durante más de 15 años, la historia entre Paola Rey y Juan Carlos Vargas fue vista como un ejemplo de estabilidad dentro del mundo del espectáculo. En una industria donde las relaciones suelen ser frágiles y efímeras,
Ellos representaban algo distinto: discreción, continuidad, compromiso. No protagonizaban escándalos, no alimentaban rumores constantes. Su fortaleza parecía estar en la calma. Paola sí hablaba de su familia con orgullo. Siempre que mencionaba su vida privada, lo hacía desde un tono sereno, casi protector. Decía que su hogar era su refugio, el lugar donde encontraba equilibrio después de largas jornadas de trabajo. Esa narrativa consolidó una imagen clara: la actriz exitosa que había logrado mantener intacta su vida sentimental. El público veía fotografías familiares, celebraciones compartidas, apariciones ocasionales, donde ambos se mostraban tranquilos y unidos. No había señales evidentes de conflicto. Al contrario, la ausencia de polémica reforzaba la percepción de armonía. Y cuanto más estable parecía la relación, más difícil era imaginar que detrás de esa fachada pudiera existir desgaste. Pero la realidad de un matrimonio no se define por las imágenes públicas. 15 años implican cambios, transformaciones personales, etapas distintas. Las prioridades evolucionan, las expectativas se ajustan. Lo que comenzó con entusiasmo puede convertirse en rutina si no se renueva constantemente. Y muchas veces ese proceso ocurre en silencio. Paola confesó más adelante que con el paso del tiempo la relación comenzó a sentirse diferente. No fue un cambio abrupto, sino gradual. La conexión emocional dejó de ser espontánea. Las conversaciones profundas se volvieron menos frecuentes. La rutina absorbió los espacios que antes estaban dedicados a compartir sueños y proyectos. Desde fuera todo parecía estable. Desde dentro comenzaban a acumularse pequeñas frustraciones. Esas frustraciones no siempre generan discusiones explosivas. A veces se manifiestan como indiferencia, como distancia emocional, como una sensación persistente de no ser comprendida. Y esa sensación puede crecer lentamente sin que nadie la detecte. El problema de las relaciones largas es que la costumbre puede confundirse con estabilidad. Permanecer juntos no siempre significa estar bien. A veces significa resistir por compromiso, por responsabilidad, por miedo a romper lo construido. En el caso de Paola, la imagen pública también jugaba un papel importante. Separarse no era solo una decisión personal, implicaba romper una narrativa que llevaba años consolidándose. Juan Carlos, por su parte, también mantenía una postura discreta. No se mostraba excesivamente mediático, lo cual contribuía a reforzar la idea de un matrimonio sólido y alejado del drama. Esa combinación de reserva y continuidad generaba confianza en el público. Parecían inmunes a las crisis que afectan a tantas parejas del medio artístico. Sin embargo, detrás de esa inmunidad aparente, las diferencias empezaron a profundizarse. La comunicación se volvió más superficial. Las decisiones comenzaron a tomarse desde la obligación y no desde la ilusión compartida. Y cuando la ilusión desaparece, el vínculo se sostiene únicamente por estructura, no por emoción. Lo más complejo es que muchas veces, ambos miembros de la pareja pueden tardar en reconocer que algo no funciona. Se adaptan, normalizan la distancia, convencen a sí mismos de que es una etapa pasajera. Pero el tiempo no resuelve automáticamente lo que no se enfrenta. Al contrario, lo amplifica. 15 años pueden construir una historia hermosa, pero también pueden ocultar heridas no atendidas. Y cuando esas heridas no se tratan, terminan convirtiéndose en una carga emocional difícil de sostener. Paola lo describió como una sensación de desgaste acumulado, como si cada año añadiera una capa más de silencio entre ambos. Así el matrimonio que durante tanto tiempo fue admirado, comenzó a mostrar fisuras invisibles. No eran grietas evidentes para el público, pero sí reales para quienes las vivían. La estabilidad externa contrastaba con una inquietud interna que crecía lentamente. Y ahí radica la paradoja: cuanto más perfecta parecía la imagen, más difícil resultaba aceptar que la realidad era distinta. Porque reconocer que un matrimonio admirado atraviesa momentos oscuros implica cuestionar no solo la relación, sino la percepción construida durante años. Y para Paola aceptar esa verdad fue el primer paso hacia una confesión que cambiaría por completo el rumbo de su historia. Cuando Paola Rey habló de un matrimonio infierno, muchos se preguntaron cómo algo así pudo permanecer oculto durante tanto tiempo.
La respuesta no está en un único episodio dramático, sino en una acumulación silenciosa de situaciones que vistas por separado parecían pequeñas, pero juntas formaban una realidad difícil de soportar. Las primeras señales no eran gritos ni escándalos. Eran silencios. Silencios prolongados después de discusiones que nunca se resolvían. Comentarios que se quedaban a medias. Momentos en los que Paola sentía que hablaba pero no era escuchada. Esa sensación de no ser vista dentro de su propio hogar empezó a instalarse poco a poco. Con el paso del tiempo la comunicación comenzó a deteriorarse. Las conversaciones importantes se aplazaban. Los desacuerdos se barrían bajo la alfombra con tal de mantener la apariencia de normalidad. Desde fuera el matrimonio seguía siendo estable. Desde dentro la distancia emocional crecía lentamente. Paola confesó que hubo etapas en las que se sintió emocionalmente sola, aun estando acompañada. Y esa soledad es una de las experiencias más dolorosas dentro de una relación larga. No es la ausencia física lo que hiere, sino la desconexión afectiva. Es compartir el mismo espacio sin compartir verdaderamente el mismo mundo emocional. También aparecieron actitudes que con el tiempo comenzaron a pesar más de lo que parecía al principio. Críticas constantes disfrazadas de preocupación. Decisiones tomadas sin consulta. Expectativas impuestas sobre cómo debía comportarse o priorizar su vida. Ninguno de esos elementos por sí solo define una tragedia, pero juntos pueden convertirse en una carga difícil de sostener. El desgaste no ocurrió de la noche a la mañana. Fue progresivo. Paola intentó adaptarse, comprender, justificar. En muchos momentos, se convenció de que era solo una etapa complicada. Después de 15 años juntos, es normal atravesar crisis. Sin embargo, cuando la crisis se vuelve permanente, deja de ser una etapa y se convierte en un estado. Hablar de infierno no implica necesariamente violencia visible o escándalos extremos. A veces el infierno es la sensación constante de angustia de caminar sobre terreno inestable, de no sentirse plena dentro de una relación que en teoría debería brindar seguridad. Esa contradicción fue la que comenzó a desgastarla emocionalmente. Hubo momentos en los que Paola sintió que su identidad se diluía. Entre la vida profesional, las responsabilidades familiares y las tensiones del matrimonio, empezó a perder espacio para sí misma. Y cuando una persona siente que deja de reconocerse en el espejo, la alarma interna se activa aunque tarde en expresarse en voz alta. Juan Carlos, desde su posición, quizás también atravesaba conflictos propios. Pero la diferencia estaba en la manera en que cada uno gestionaba esas tensiones. Lo que para uno podía ser rutina, para el otro era opresión. Esa falta de sintonía profundizó la brecha emocional. El problema de las señales silenciosas es que no generan una reacción inmediata. Se normalizan. Se integran en la vida diaria hasta que el malestar se vuelve parte del paisaje. Y cuando eso ocurre, la persona afectada puede tardar años en reconocer que lo que vive no es simplemente incomodidad, sino un deterioro profundo. Paola confesó que hubo noches en las que se preguntaba si realmente era feliz. Y esa pregunta repetida en silencio durante años fue el indicador más claro de que algo no estaba bien. Porque la felicidad no es constante, pero la ausencia prolongada de paz interior es una señal que no puede ignorarse indefinidamente. Mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. La tensión acumulada, la falta de conexión, la sensación de estar atrapada en una dinámica que no cambiaba. Sin embargo, mientras el matrimonio seguía funcionando, externamente, resultaba más fácil mantener la apariencia que enfrentar la realidad. Así se fue construyendo lo que ella describió como un matrimonio infierno. No por un solo evento devastador, sino por la suma de pequeñas heridas no atendidas. Y cuando esas heridas se acumulan durante años, el peso se vuelve insoportable. Fue entonces cuando Paola comenzó a comprender que el verdadero problema no era la crisis puntual, sino la permanencia en un estado emocional que la alejaba de sí misma. Y esa comprensión fue el punto de quiebre. Porque una vez que una persona reconoce que vive en una situación que le roba paz, el silencio deja de ser una opción sostenible. Cuando Paola Rey decidió describir su relación como un matrimonio infierno,
No hablaba desde el escándalo, sino desde la experiencia acumulada. Lo que ocurría detrás de puertas cerradas no siempre era visible para el entorno, pero sí profundamente real para ella. No se trataba de una sola discusión intensa, sino de una atmósfera constante que la fue desgastando con el paso de los años. En el ámbito privado, el conflicto no siempre se manifiesta con gritos. A veces adopta formas más sutiles: indiferencia prolongada, críticas repetidas, falta de apoyo emocional en momentos clave. Paola empezó a notar que su voz tenía menos peso dentro de su propia casa. Sus opiniones eran minimizadas, sus inquietudes pospuestas, sus necesidades relegadas frente a prioridades que no siempre eran compartidas. Esa sensación de invisibilidad es una de las experiencias más difíciles de explicar desde fuera, porque hacia el exterior todo parecía normal. Continuaban con su vida, con sus proyectos, con la rutina diaria. Pero internamente Paola comenzó a sentirse cada vez más pequeña dentro de una estructura que no la nutría emocionalmente. También hubo momentos de tensión acumulada que nunca encontraron resolución real. Cada conflicto pendiente se sumaba al siguiente, creando una carga emocional constante. Vivir en ese estado genera ansiedad, inseguridad y una sensación de estar siempre en alerta. No es un dolor explosivo, es un desgaste continuo que mina la autoestima. A los 46 años, Paola comenzó a preguntarse hasta dónde estaba dispuesta a tolerar esa dinámica, porque el compromiso no significa anularse. Durante mucho tiempo intentó justificar actitudes, buscar explicaciones, convencerse de que era parte natural del matrimonio. Pero llegó un punto en el que esa justificación dejó de ser suficiente. El límite no siempre se cruza de manera evidente. A veces se alcanza cuando una persona ya no reconoce su propia esencia. Paola habló de momentos en los que se miraba al espejo y sentía que había dejado de priorizar su bienestar, que había adaptado su carácter, sus decisiones y hasta su energía para evitar conflictos mayores. Esa adaptación constante terminó agotándola. En el ámbito emocional, la soledad dentro de la pareja puede ser devastadora. Compartir la vida con alguien y aún así, sentir que camina sola, es una experiencia que genera frustración profunda. Paola confesó que muchas veces reprimió sus emociones para mantener la estabilidad familiar, pero esa represión tuvo un costo interno significativo. La palabra infierno no hacía referencia a una escena puntual, sino a la sensación prolongada de estar atrapada, a la percepción de que cualquier intento de cambio terminaba regresando al mismo punto. Cuando una relación entra en un ciclo repetitivo de desgaste, la esperanza de transformación comienza a debilitarse. Además, la presión social influye. Mantener una imagen pública de matrimonio sólido puede convertirse en una carga adicional. Romper esa imagen implica enfrentar cuestionamientos, juicios, especulaciones. Y ese miedo al juicio fue durante mucho tiempo una razón poderosa para seguir sosteniendo lo que internamente ya no funcionaba. Sin embargo, llega un momento en el que la salud emocional pesa más que la apariencia. Paola entendió que continuar en esa dinámica no solo la afectaba a ella, sino también a su entorno más cercano. La estabilidad no puede construirse sobre la renuncia constante de uno mismo. Y esa comprensión marcó el inicio de su despertar. Aceptar que había alcanzado su límite fue doloroso, pero también liberador, porque reconocer la realidad es el primer paso para transformarla. Paola dejó de buscar excusas y comenzó a escucharse. Empezó a priorizar su paz interior por encima del miedo a cambiar su historia. Detrás de puertas cerradas, la actriz admirada por millones atravesaba un proceso silencioso de toma de conciencia. No fue una decisión impulsiva, fue el resultado de años de acumulación emocional. Y cuando finalmente entendió que su bienestar debía estar en el centro de sus decisiones, el silencio perdió sentido. Ese fue el punto de quiebre real. No una discusión específica, no un evento aislado, sino la certeza interna de que merecía una vida donde su voz tuviera espacio, donde su identidad no estuviera diluida, donde el amor no se confundiera con resistencia constante. Y desde ese momento la historia comenzó a cambiar. Después de romper el silencio, la vida de Paola Rey ya no podía seguir el mismo curso. Confesar no fue simplemente hablar.
fue marcar un límite definitivo. A los 46 años, entendió que no se trataba solo de salir de una relación desgastada, sino de reconstruirse desde adentro. Y ese proceso, aunque doloroso, también abrió una puerta que había permanecido cerrada durante años. La confesión no resolvió todo de inmediato. Al contrario, trajo consigo preguntas, conversaciones difíciles y decisiones que no podían postergarse más. Pero por primera vez en mucho tiempo, Paola sintió que estaba actuando desde la honestidad consigo misma. Esa sensación de coherencia interior se convirtió en el punto de partida de su transformación. Separarse emocionalmente de una historia de más de 15 años no es sencillo. Hay recuerdos, proyectos compartidos, rutinas construidas. Sin embargo, permanecer en una estructura que ya no brindaba paz era aún más difícil. Paola comenzó a priorizar su bienestar, algo que durante mucho tiempo había relegado por responsabilidad y miedo al cambio. También hubo un proceso de redescubrimiento. Durante años, se definió principalmente como esposa y madre, además de actriz. Ahora necesitaba volver a preguntarse quién era fuera de ese rol matrimonial. Recuperar su identidad no implicó borrar el pasado, sino integrarlo como aprendizaje. Tsukudis. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, se transformó en una lección sobre límites y autoestima. La fortaleza no se manifestó en declaraciones explosivas, sino en la serenidad con la que asumió las consecuencias de su decisión. Entendió que el juicio externo es inevitable, pero la paz interna no puede depender de la opinión ajena. Esa claridad marcó una diferencia fundamental en su actitud hacia el futuro. Paola Comenzic pensó enfocarse en proyectos personales en su carrera, en actividades que le devolvieran entusiasmo. No se trataba de escapar del dolor, sino de canalizarlo hacia crecimiento. Cada paso, por pequeño que fuera, representaba una afirmación de su derecho a vivir una vida emocionalmente saludable. En el ámbito familiar, la prioridad fue mantener estabilidad para sus hijos. La transformación personal no debía convertirse en caos para ellos. Esa responsabilidad fue asumida con madurez, porque aunque el matrimonio cambiara el rol de madre, permanecía intacto. Y desde esa conciencia tomó decisiones con prudencia y sensibilidad. Hablar públicamente también tuvo un efecto liberador. Muchas mujeres se identificaron con su historia, con esa sensación de sostener durante años una realidad que no las hacía felices. Sin buscar convertirse en símbolo, Paola se convirtió en referencia de valentía emocional. Demostró que reconocer el dolor no es debilidad, sino el primer paso hacia la sanación. A los 46 años, lejos de considerar su vida afectiva como una historia cerrada, comenzó a verla como una etapa de renovación. No desde la ilusión ingenua, sino desde la experiencia. Aprendió a valorar su intuición, a no minimizar señales, a no posponer su bienestar por mantener apariencias. La palabra infierno quedó como una descripción del pasado, no como una condena permanente. Porque el verdadero desenlace de esta historia no fue la ruptura, sino el despertar. Entender que merecía respeto, comprensión y equilibrio emocional cambió por completo su perspectiva. Hoy Paola Rey no es solo la actriz reconocida, ni la mujer que confesó un matrimonio difícil. Es alguien que atravesó una etapa oscura y decidió transformarla en impulso para una vida más auténtica. Y aunque el proceso de reconstrucción no es lineal ni inmediato, lo más importante ya ocurrió: eligió escucharse. Así comienza una nueva etapa, no perfecta, no libre de desafíos, pero sí más consciente. A veces, el final de una historia dolorosa no es una caída, sino el inicio de una vida donde la paz interior deja de ser un deseo lejano y se convierte en prioridad. La historia de Paola Rey no es solo la confesión de un matrimonio que se rompió por dentro. Es el testimonio de una mujer que decidió dejar de callar para volver a encontrarse. A los 46 años, cuando muchos creen que el rumbo ya está definido, ella demostró que siempre es posible cambiar la dirección si el corazón ya no está en paz. A veces pensamos que aguantar es sinónimo de fortaleza, que resistir en silencio nos hace más valientes. Pero esta historia nos recuerda algo distinto. La verdadera valentía aparece cuando uno se atreve a decir «hasta aquí», cuando se prioriza la dignidad emocional por encima de la apariencia perfecta.
Cada etapa difícil puede convertirse en una oportunidad de renacimiento. No porque el dolor desaparezca de inmediato, sino porque nos obliga a mirar hacia adentro y redefinir lo que merecemos. Paola no solo habló de un matrimonio complicado, habló de límites de autoestima y de la necesidad de vivir con coherencia. Si esta historia te hizo reflexionar, si te llevó a pensar en tus propias decisiones, en tus propios silencios, o en aquello que tal vez llevas tiempo posponiendo, quédate con esa sensación. Suscríbete al canal y acompáñanos en más historias que muestran el lado humano detrás de las figuras públicas. Porque al final nunca es tarde para elegir la paz, nunca es tarde para reconstruirse, y nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nos vemos en el próximo video.